Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Aprendiendo con Gaby. Bueno, el día de hoy, para cerrar nuestro tema del vanguardismo, vamos a hablar sobre los movimientos de vanguardia y principales representantes. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Bueno, obviamente identificar cuáles fueron los movimientos más significativos del vanguardismo y representantes para ampliar nuestro conocimiento en cultura general y entender cuáles eran sus propósitos y cómo fue su historia, dónde fueron creados y de qué sirven, ¿no? Cómo funcionan. Bueno, siempre se expresó el vanguardismo tanto en la literatura como en las artes. Entonces, ahora sí, vamos a ver en qué consiste cada movimiento del vanguardismo, cuáles fueron sus máximos representantes y sus obras. Cabe destacar o cabe recalcar que no están todos los representantes del vanguardismo. Sin embargo, he tomado creo que los más importantes, los que marcaron un estilo, como decíamos anteriormente en el video. eh, en los vanguardistas siempre se destacaban por su originalidad y nunca hubo una tradición larga de esto. Entonces, por eso surgieron y hay tantos artistas en este movimiento, en este movimiento del vanguardismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el fauvismo, ¿sí? Este movimiento es estrictamente pictórico, básicamente expresa eh, el color, la intensidad del color del protagonista que sea, ¿no? Es un dibujo esquemático y totalmente se elimina la profundidad espacial. Fue una influencia para el próximo movimiento que venía, que es el cubismo, ¿no? Sus máximos representantes fueron Henry Matisse, como el que podemos ver aquí, La Raya Verde. Ese es uno de sus obras más representativas de él, André Derain, el Estaque, Mauricio de Blackming, el Chateau y Raoul Duffy, que es el Barcos en Matigues, que podemos ver. Entonces, como lo describe, siempre el color es en este movimiento, el color es el que resalta, ¿sí? El color es el más fuerte de todas sus obras y sus artes. Vamos a continuar. Vamos ahora con el expresionismo. Este expresionismo es artístico y literario, ¿sí? Surgido en Alemania. ¿Qué pasa como decíamos en los videos anteriores, ¿no? Las actitudes de los vanguardistas era rechazar a la sociedad, rechazar a la realidad, a la burguesía. Pues entonces, este movimiento lo hacía de una forma abierta, ¿sí? No lo hacía tal cual, ¿sí? Entonces, ellos expresaban mediante escritura, mediante el arte, lo grotesco, lo trágico, la sexualidad, la muerte. eh, y este tipo de temas se desarrollaron ampliamente en la literatura, ¿no? Mediante poemas y todo eso. Entonces el expresionismo simplemente iba contra la sociedad, provocaba a la sociedad como se caracteriza un vanguardista. Sus exponentes literarios se cuentan que es George Hamey. Él hace algunos libros que contienen poemas, eh, plasma la necesidad artística que se tiene en ese momento. También habla sobre la inconformidad de la sociedad, sobre la inconformidad que está a su alrededor y cómo debe ser un orden social, ¿no? Tenemos a Henry Mant. También habla de la realidad, ¿no? Como bien dice, este movimiento habla de la realidad, sobre todo en ese momento lo que se estaba viviendo en Alemania, ¿no? Entonces, ya que estaban pasando por esto de los nazis en ese momento, entonces ellos lo que hacían era irse contra la sociedad, ¿no? Eh, Esto es básicamente. Dentro de los artísticos, vamos a destacar a Edward Munch, ¿sí? Él es el autor famoso del Grito, ¿sí? Enzo, La desaparición de Pierrot, y Emily Noll, Danzante alrededor del becerro. Entonces, básicamente, este movimiento mm, es tan crudo, ¿no? Expresa está en contra de la sociedad de ese tiempo y lo expresa de esta forma. Vamos con el cubismo, ¿no? Recordemos que el cubismo, originado en Francia, eh, se caracteriza por presentar un solo plano, pero tener diversos puntos de vista, ¿no?
Aquí los expertos en arte pues entenderán lo que es la síntesis gráfica y experimentar la mezcla de elementos plásticos y signos gráficos. ¿Cuáles son sus principales exponentes? Bueno, Pablo Picasso, La muchacha con mandolina, George Braque, El violín y la jarra, y Juan Gris, Un hombre en un café. Entonces, aquí lo que usan un solo plano, pero hay diferentes puntos de vista, ¿no? Podemos nosotros observar de cualquier eh, vista y podemos dar razón a este movimiento, ¿sí? Em, las personas escritoras de la literatura quisieron llevar la palabra al cubismo, ¿no? Hacer la tipografía, como podemos ver este ejemplo, no tengo el corazón perforado. Ya, sin embargo, es difícil hablar de un movimiento cubista en la literatura. Lo intentaron como todo, querían siempre la originalidad, siempre destacar, etcétera, pero bueno, lo importante es que al intentar. Hablemos del futurismo, ¿no? Este también es un movimiento artístico y literario. Aquí voy a hacer un paréntesis, no todos los movimientos abarcan las dos disciplinas, unos son solo artísticos, otros son solo literarios y otros abarcan los dos, ¿no? Este movimiento futurismo fue originado en Italia. En este tiempo, ¿se acuerdan? En el primer video hablábamos sobre cómo en este momento revolucionaba todo para el vanguardismo y hablábamos de la cultura, ¿no? Del triunfo de las máquinas donde dejábamos lo antiguo por lo moderno. Entonces, he aquí el futurismo, ¿no? Entonces era próximo a la ideología de la derecha, por ahí vamos, y ellos veían la guerra con bastante entusiasmo, ¿no? Donde ellos trataban de legitimar o la violencia, el machismo, legitimaban este tipo de temas. Entre sus representantes, su exponente literario destaca Philip Tommaso Marinetti, italiano, ¿sí? El manifiesto futurista, ¿no? Básicamente habla de un comienzo en el siglo XX y es tan interesante este manifiesto porque habla sobre la vanguardia intelectual, ¿sí? Entonces, este texto que él escribió contribuye al nacimiento del fascismo, ¿sí? Entonces, estos artistas no solamente estaban aportando para el vanguardismo, ¿sí? Sino que también estaban aportando para otras cosas que se venían. Aquí en artes plásticas del futurismo vamos a destacar a Umberto Boscioni, donde podemos ver aquí la carga de los cangrejos. Obviamente es una guerra, podemos ver ahí los soldados, podemos ahí a ver cómo se matan, ¿sí? Entonces representaba eh, en ese, como que la velocidad de tal de la pintura, ¿no? De la guerra en este cuadro. La abstracción lírica. Este es solo un movimiento artístico que se originó en Rusia. Renuncia totalmente a la figuración, ¿sí? Su recurso usa como absoluta libertad los recursos en línea. Esa es la libertad del recurso, el punto, el color sobre el plano, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos eh, indicando cómo esto va evolucionando, revolucionando, vamos cambiando. De esto se trata el vanguardismo, ¿no? Se va cambiando. Aquí destaca Vaisky Kandinsky. Su obra más se destaca pues el amarillo, rojo y azul. Podemos ver también a Robert de la Noailles, donde se destaca el ritmo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los diferentes recursos que se usan, ¿no? El plano, el geométrico que mencionábamos anteriormente. Vamos con el constructivismo, ¿sí? Esto también fue un movimiento artístico originado en Rusia, ¿sí? Entonces aquí empezamos con la escultura y el diseño, ¿sí? Se caracteriza por trabajar en geometría espacial. Aquí vienen ya superficies bidimensionales como la escultura. Vamos dando paso a más cosas que a futuro, como hasta el día de hoy, se vuelven tan importantes y esenciales como este movimiento, ¿no? Aquí tenemos a Alexandr Rodekno, donde hizo un Prone 19D, y a Vladimir Tatlin, donde podemos ver el ritmo. Básicamente es un avión donde él utiliza la geometría espacial. Ahora hablemos sobre el suprematismo, ¿sí? También es un movimiento artístico originado también en Rusia. Este habla sobre la abstracción geométrica, pero a diferencia del anterior, no hay una geometría plana.
Los principales exponentes fueron Casimir Malevich, blanco sobre negro, donde podemos ver la, la pintura, Lyubov Popova, la composición azul, amarillo y negro. Sí, esa era la diferencia, que no hay una geometría plana. ¿Sí? Hablemos del daísmo. Este movimiento es artístico y literario originado en Suiza, ¿no? Eh, Cuestiona la noción del arte, es considerada como un movimiento antiarte, ya que cuestiona la noción del arte en la literatura occidental. Voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, es importante entender que ellos siempre trabajaban en grupo, ¿no? Los artistas tenían el mismo ideal, ¿sí? Y la misma actitud de ser provocadores, podían ser libres de expresar lo que ellos querían, ¿no? Y de esta forma también cuestionar los diferentes puntos de vista, los diferentes puntos de vista de otros, ¿no? Sin embargo, pienso que lo hicieron de alguna forma positiva para que vaya funcionando, ¿no? Continuando, en la literatura se rompió con el discurso lógico, ¿sí? Aquí hay otra revolución sumamente importante, ¿sí? Donde ya se van construyendo poemas fónicos, ¿sí? Como palabras sin significado, etc. Hablamos de Hugo Ball, del Manifiesto Dadaísta de 1916, compuesto por poemas escritos sobre el movimiento. eh, Son obras de arte escritos por él. Y bueno, simplemente como un vanguardista se caracteriza por su libre pensamiento, ¿sí? Y su aparentemente escritos o palabras sin significado que no tienen sentido. Pero a la larga llegan a su objetivo, cumplen con la misión de transmitir eso. Y por último, hablemos del creacionismo, ¿no? Voy a leerles esto. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea. Vicente Huidrobo, Arte Poética Fragmento. ¿Sí? Vicente Huidrobo fue el representante, fue un chileno, el representante, el máximo representante del creacionismo. Qué irónico, Vicente fue chileno, pero el creacionismo fue fundado en España, ¿sí? Él buscaba prescindir las descripciones, darle un nuevo uso a la tipografía y revolucionar el uso del signo de puntuación y a la vez del léxico, ¿sí? Pretendía defender la poesía como un lugar de creación, que eso es lo que realmente es la poesía, ¿no? Algo donde nosotros podemos crear, inspirarnos y transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Podemos hablar de Vicente mismo sobre Altazor Temblor del cielo, perdón. Estos son poemas en verso, en prosa respectivamente. Ya la prosa es algo común que aparece ya en este tiempo. Este señor es uno de los eh, importadores de vanguardistas en España, de hecho, como revolucionario, y va él regando por todos lados sus poemas. Y bueno, eso podemos decir del vanguardismo. Espero que hayamos interiorizado este tema. Es muy interesante, es muy importante saber los procesos por el cual nuestra sociedad pasó, sigue pasando, ha pasado. Como les dije al inicio del primer video, siempre tenemos que tener nuestra mente abierta para cambios, para nuevos surgimientos, porque eh, los cambios son buenos, los cambios siempre serán para bien, para mejorar. Así que les agradezco mucho a todos por observarme, por ponerme atención. Por favor, chicos, estén muy pilas a las próximas tareas que van a tener en base a estos videos y que tengan un bonito día, una bonita noche, una bonita tarde. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Muchas gracias por verme y nos vemos en clases. Bye bye.